Durante milenios, la galaxia fue gobernada por los Eldara, una raza antigua y casi divina que había trascendido las limitaciones de la carne hacia eones. Los Eldara no solo vivían durante eras incalculables, sino que sus cuerpos habían evolucionado más allá de la materia, transformándose en seres de energía pura. Los planetas y las estrellas eran meras estaciones en su viaje eterno, y sus pensamientos se movían a través de los eones como un río tranquilo y constante. Para ellos, la muerte era un concepto que apenas comprendían, un destino reservado para aquellos menos evolucionados, seres de carne y hueso que nacían y perecían en el vasto cosmos. Los Eldara eran considerados inmortales, y se pensaba que su dominio sobre la galaxia nunca terminaría. Gobernaban desde sus ciudades flotantes, vastas estructuras de energía luminosa que desafiaban las leyes de la física. Desde Ali, influenciaban y moldeaban las civilizaciones más jóvenes, guiando su desarrollo sin que éstas fueran conscientes de la influencia que los Eldara ejercían sobre ellos. Sin embargo, en los rincones más alejados de la galaxia, donde los Eldara rara vez posaban su mirada, existían razas que, aunque pequeñas y aparentemente insignificantes, poseían una fuerza que los Eldara no comprendían del todo: la humanidad. La humanidad, en comparación, era joven e impetuosa. Habían emergido de un planeta modesto en los límites de la Vía Láctea y, en un tiempo relativamente corto, se habían esparcido como una chispa en la oscuridad. Los humanos eran criaturas de carne y hueso, mortales hasta la médula. Su vida era breve, sus cuerpos frágiles, pero poseían una capacidad para soñar y alcanzar metas imposibles que desconcertaba incluso a los más antiguos entre los Eldara. Los humanos no tenían un solo gobierno que los uniera, sino una miríada de naciones y culturas que a menudo competían y luchaban entre sí. Sin embargo, compartían una característica común: una tenacidad inquebrantable para superar los desafíos, no importa cuán grandes fueran. Esta tenacidad les había permitido prosperar donde otras razas habían fallado, y su naturaleza inquieta los impulsaba a explorar, a crear y, lo más importante, a desafiar lo que se consideraba inmutable. Mientras los Eldara observaban con una mezcla de curiosidad y desprecio, los humanos comenzaron a alcanzar tecnologías y conocimientos que otras razas más viejas habían tardado milenios en desarrollar. Su habilidad para adaptarse y evolucionar rápidamente se convirtió en su mayor fortaleza, y pronto, lo que había comenzado como una chispa en un rincón remoto del espacio, se convirtió en una hoguera que amenazaba con iluminar toda la galaxia. Los Eldara, aunque distantes, no podían ignorar el ascenso de la humanidad. Al principio, vieron a los humanos como una curiosidad, una raza destinada a extinguirse como tantas otras antes que ellos. Pero a medida que pasaba el tiempo, y los humanos seguían prosperando, los Eldara comenzaron a verlos con inquietud. Había algo en la humanidad que iba en contra de todo lo que los Eldara conocían y entendían. ¿Cómo podían estas criaturas, tan frágiles y efímeras, alcanzar tanto en tan poco tiempo? Los Eldara, acostumbrados a ver el tiempo como un río lento y constante, no podían comprender la velocidad con la que los humanos cambiaban y crecían. Y más allá de eso, no podían entender la relación única que los humanos parecían tener con la muerte. Para los Eldara, la muerte era el fin definitivo, algo que temían y evitaban a toda costa. Habían trascendido la muerte hacía tanto tiempo que apenas recordaban lo que era estar en peligro de desaparecer. Pero los humanos, aunque temían a la muerte, no se dejaban gobernar por ella. En cambio, la enfrentaban, la desafiaban, y, en muchos sentidos, la utilizaban como motivación para lograr cosas extraordinarias. Fue esta relación con la muerte lo que finalmente llevó a los Eldara a intervenir. Creyeron que, si no lo hacían, los humanos podrían llegar a un punto en el que su existencia misma amenazara el orden natural de la galaxia, un orden que los Eldara habían mantenido durante incontables eones. El Consejo de los Eldara, un grupo de los seres más antiguos y poderosos de su raza, se reunió en la Ciudad de la Luz, una estructura de energía pura que flotaba en el borde de la nebulosa oscura. Aquí, en este lugar sagrado, donde las estrellas nacían y morían en un ciclo eterno, los Eldara discutieron qué hacer con la humanidad. Ellos no son como las otras razas, dijo Elión, uno de los Eldara más antiguos, cuya forma brillante irradiaba una luz dorada. No temen a la muerte como lo hacen los demás. La abrazan, la utilizan como un combustible para su insaciable curiosidad. Y eso los convierte en una amenaza, respondió Elindra, otra anciana Eldara, cuya energía vibraba con un matiz azul profundo. Una amenaza que debemos contener antes de que se vuelva incontrolable.
Los miembros del Consejo murmuraron en acuerdo. Para ellos, la humanidad era un enigma, uno que no encajaba en su visión del universo. No podían entender cómo una raza tan joven y vulnerable podía lograr tanto sin el don de la inmortalidad. Si permitimos que sigan avanzando, continuó Elindra, podrían llegar a desafiar incluso a los Eldara, y si eso ocurre, la misma estructura de la galaxia podría estar en peligro. Pero no todos los miembros del Consejo estaban de acuerdo. Celira, una de las Eldara más jóvenes, aunque aún con milenios de vida a sus espaldas, habló con cautela. La humanidad es diferente, sí, pero quizás no debemos apresurarnos a destruir lo que no comprendemos. Tal vez hay algo que podemos aprender de ellos. Aprender de ellos, Elion respondió con desdén. ¿Qué pueden enseñarnos esos seres inferiores? Son mortales, destinados a desaparecer como el polvo estelar. No tienen nada que ofrecer a los Eldara. Celira, aunque en minoría, no se amedrentó. Pero, ¿y si su mortalidad es precisamente lo que les da fuerza? ¿Y si enfrentan la muerte de una manera que nosotros hemos olvidado? Antes de actuar, debemos comprender. Pero la mayoría del Consejo ya había tomado su decisión. Para ellos, los humanos representaban un riesgo que no podían permitirse, y así se decidió que los Eldara intervendrían, poniendo fin a la expansión humana antes de que se volviera una amenaza real. El primer paso fue sutil, como lo hacían siempre los Eldara. No eran una raza que actuara de manera abierta o violenta. En lugar de eso, manipularon los hilos del destino, influyendo en las mentes de los líderes humanos, sembrando discordia y desconfianza. Guerras estallaron entre las naciones humanas, conflictos que parecían surgir de la nada, pero que en realidad eran el resultado de la intervención Eldara. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos de los Eldara, la humanidad continuó avanzando. Con cada desafío que enfrentaban, los humanos se volvían más fuertes, más unidos. Cada vez que los Eldara intentaban frenarlos, la humanidad respondía con mayor determinación. Finalmente, el Consejo decidió que era hora de una acción más directa. Se enviaron emisarios Eldara a los líderes humanos, con la intención de imponer su voluntad y establecer un control directo sobre el destino de la humanidad. Pero lo que los Eldara no anticiparon fue la respuesta que recibirían. Los humanos, aunque conscientes de la superioridad de los Eldara, no se inclinaron ante ellos. En lugar de eso, se enfrentaron a los emisarios con una mezcla de respeto y desafío. No somos ciegos a su poder, dijo el líder de la Alianza Humana, un hombre llamado Marcus Traynor, durante su encuentro con el emisario Eldara. Pero también sabemos que no somos simples marionetas en el juego de otros. Hemos llegado lejos, no gracias a la inmortalidad o al poder divino, sino gracias a nuestra capacidad para enfrentar lo imposible. No nos rendiremos ante el miedo a lo desconocido. Estas palabras resonaron profundamente en los Eldara, quienes, por primera vez en milenios, se encontraron con una fuerza que no podían comprender ni controlar completamente. La humanidad, con su naturaleza indomable, se había convertido en un desafío que los Eldara no sabían cómo enfrentar. Y así, lo que comenzó como un intento de dominación se transformó en un conflicto existencial para los Eldara. No se trataba solo de controlar a la humanidad, sino de entender lo que los hacía tan diferentes, tan peligrosos, y quizás, de aprender algo que los Eldara habían olvidado hacía mucho tiempo, el verdadero significado de la vida y la muerte. Los intentos iniciales de los Eldara por controlar a la humanidad solo lograron fortalecer el espíritu de los humanos. A pesar de la inmensa diferencia de poder entre ambas razas, la humanidad demostró una capacidad innata para adaptarse, resistir y superar los desafíos que se les presentaban. Mientras los Eldara intentaban sembrar el caos y la discordia, los humanos encontraron nuevas formas de unirse, desarrollar tecnología y luchar por su supervivencia. La guerra que los Eldara habían provocado entre las naciones humanas terminó convirtiéndose en el catalizador de una unión más fuerte. Durante los primeros años de la intervención Eldara, la humanidad sufrió mucho. Las grandes ciudades fueron devastadas por guerras que, aparentemente, no tenían razón de ser. La Alianza Humana, que había sido formada en respuesta a las crecientes tensiones galácticas, se vio dividida por conflictos internos. Pero, en lugar de ser destruidos, los humanos comenzaron a resistir, adaptando sus tácticas y tecnologías para hacer frente a los retos que les imponían. Uno de los momentos más críticos ocurrió durante la batalla de Nutera, la principal colonia humana fuera del sistema solar. Nutera era un símbolo del avance humano,
un planeta terraformado que mostraba lo que la humanidad podía lograr cuando trabajaba en conjunto. Sin embargo, los Eldara no podían permitir que los humanos continuaran expandiéndose, y por lo tanto, decidieron destruirlo. El ataque comenzó con una serie de distorsiones espaciales, una táctica Eldara que doblaba la realidad misma, haciendo que el espacio-tiempo se comportara de manera errática. Los edificios se desmoronaban, los sistemas de defensa fallaban, y el caos reinaba en la superficie del planeta. Pero lo que los Eldara no habían anticipado era la resistencia férrea de los colonos humanos. Al ver que su hogar estaba en peligro, la población de Nutera, liderada por el general Sara Kovac, luchó con todo lo que tenían. Kovac era una veterana de múltiples campañas, conocida por su astucia y su inquebrantable voluntad. Bajo su mando, los defensores de Nutera utilizaron cada recurso a su disposición, desde drones automatizados hasta armas de energía experimental, para repeler el ataque Eldara. Incluso con la tecnología avanzada de los Eldara, que les permitía manipular la realidad, los humanos encontraron maneras de adaptarse, utilizando la tecnología que habían desarrollado durante siglos de guerras y exploraciones. La batalla duró días, y aunque las bajas humanas fueron considerables, los Eldara no pudieron quebrantar la voluntad de los defensores. Kovac, quien había sufrido heridas graves, se negó a abandonar su puesto de mando, dirigiendo las defensas desde un búnker subterráneo. A medida que la batalla continuaba, los humanos comenzaron a desplegar una nueva tecnología que había sido desarrollada en secreto, un dispositivo capaz de estabilizar el espacio-tiempo, contrarrestando las distorsiones Eldara. El dispositivo, llamado el núcleo de estabilidad cuántica, fue el resultado de años de investigación en física cuántica, un campo que los humanos habían comenzado a dominar recientemente. El núcleo, instalado en el centro de la ciudad de Nutera, emitió una onda expansiva que neutralizó las distorsiones Eldara, restaurando el orden en el planeta y permitiendo que los sistemas de defensa volvieran a funcionar. Fue un golpe devastador para los Eldara, quienes se retiraron al darse cuenta de que los humanos habían encontrado una manera de contrarrestar su mayor ventaja. La victoria en Nutera no solo fue un hito militar, sino también un símbolo de la resistencia humana. La alianza humana, que había estado al borde del colapso, se unió de nuevo bajo el liderazgo de figuras como Kovac, quienes demostraron que, incluso contra una fuerza tan antigua y poderosa como los Eldara, los humanos no se rendirían sin luchar. Con el tiempo, la humanidad no solo comenzó a resistir los ataques de los Eldara, sino que también empezó a contraatacar. Utilizando el conocimiento adquirido en sus enfrentamientos, los científicos humanos lograron desentrañar algunos de los secretos de la tecnología Eldara. Comenzaron a desarrollar armas y defensas específicamente diseñadas para combatir las distorsiones de la realidad y otras formas de manipulación energética que los Eldara utilizaban. Uno de los avances más significativos fue la creación de los cazadores de sombras, unidades de élite compuestas por soldados humanos altamente entrenados, equipados con armaduras y armas que les permitían enfrentarse directamente a los Eldara. Estos cazadores de sombras, bajo el mando de figuras legendarias como el capitán Elias Thorne, se convirtieron en el símbolo de la resistencia humana, llevando la lucha a los territorios controlados por los Eldara. Thorne, un veterano de numerosas campañas, era conocido por su capacidad para adaptarse a cualquier situación y encontrar formas creativas de superar los obstáculos. Bajo su liderazgo, los cazadores de sombras llevaron a cabo misiones que parecían imposibles, atacando puestos avanzados de los Eldara, sabotando sus instalaciones y, en algunos casos, capturando a sus líderes. En una de sus misiones más audaces, Thorne y su equipo lograron infiltrarse en una de las ciudades flotantes de los Eldara, una hazaña que nadie había creído posible. Usando una combinación de tecnología humana y dispositivos Eldara modificados, los cazadores de sombras pudieron atravesar las defensas de la ciudad y plantar una serie de dispositivos de interferencia cuántica que desactivaron temporalmente la estructura energética de la ciudad. Durante la operación, Thorne tuvo un encuentro cara a cara con uno de los altos miembros del Consejo Eldara, un ser llamado Lyrian. Lyrian, sorprendido por la audacia de los humanos, intentó negociar con Thorne, ofreciéndole poder y conocimiento a cambio de la retirada humana. Pero Thorne, fiel a su misión y a su gente, rechazó la oferta, sabiendo que la supervivencia de la humanidad dependía de su capacidad para resistir y no ceder ante la tentación. El encuentro con Lyrian dejó una marca profunda en Thorne. Aunque había rechazado la oferta, no podía evitar sentir una extraña conexión con el Eldara.
Había algo en la manera en que Lyrian hablaba de la muerte y el destino que hizo que Thorn cuestionara algunos de sus propios principios. Sin embargo, no dejó que estas dudas lo desviaran de su camino. Después de completar la misión, Thorn y su equipo regresaron a la base, habiendo logrado lo que muchos consideraban imposible: derrotar a los Eldara en su propio terreno. A medida que la guerra se intensificaba, los Eldara comenzaron a darse cuenta de que subestimaron gravemente a la humanidad. Lo que inicialmente consideraron una raza débil e inferior, se había convertido en una fuerza que no solo resistía, sino que también desafiaba activamente su dominio. Los humanos, con su capacidad para innovar y adaptarse rápidamente, estaban desafiando la misma estructura de poder que los Eldara habían mantenido durante milenios. Dentro del Consejo Eldara, las opiniones comenzaron a divergir. Algunos, como Aelion, abogaban por una destrucción total de la humanidad, utilizando todas las fuerzas a su disposición para erradicar la amenaza antes de que creciera aún más. Otros, como Celira, veían en la humanidad un potencial que los Eldara no podían ignorar. Celira se convirtió en una voz disidente dentro del Consejo, abogando por un enfoque más matizado. Los humanos son diferentes a cualquier otra raza que hayamos encontrado, dijo Celira en una de las sesiones del Consejo. Han logrado lo que ninguna otra especie ha logrado: enfrentarse a los Eldara y sobrevivir. Debemos preguntarnos por qué es lo que los hace tan especiales, y más importante aún, qué podemos aprender de ellos. Pero la mayoría del Consejo, cegado por su arrogancia y temor, rechazó las palabras de Celira. Para ellos, la humanidad no era más que una anomalía que debía ser eliminada. Sin embargo, la creciente influencia de Celira y su grupo de seguidores más jóvenes dentro de los Eldara no podía ser ignorada. La guerra había comenzado a dividir a la misma raza que se creía inmortal e invulnerable. En medio de este conflicto, surgió una figura en la humanidad que cambiaría el curso de la guerra para siempre: el Dr. Adrian Voss. Voss era un científico brillante, conocido por su trabajo en física cuántica y biotecnología. Había estado estudiando a los Eldara durante años, intentando comprender la fuente de su inmortalidad y poder. Con el tiempo, Voss llegó a una conclusión que sacudió los cimientos de todo lo que los humanos sabían sobre la vida y la muerte. Según las investigaciones de Voss, los Eldara no eran verdaderamente inmortales, sino que habían aprendido a manipular su energía vital de una manera que les permitía regenerarse y existir fuera del tiempo lineal. Sin embargo, esta inmortalidad tenía un costo. Estaban atrapados en una forma de existencia que les impedía evolucionar o cambiar. Mientras que los humanos, con su mortalidad, podían aprender, adaptarse y crecer, los Eldara estaban estancados, repitiendo los mismos patrones durante milenios. Voss teorizó que si los humanos podían encontrar una manera de interrumpir este flujo de energía, podrían hacer que los Eldara fueran vulnerables, devolviéndolos al ciclo de la vida y la muerte. Trabajando en secreto en una instalación subterránea, Voss y su equipo comenzaron a desarrollar un dispositivo capaz de hacer precisamente eso: el disruptor de energía vital. El disruptor era una creación única, combinando la tecnología más avanzada de los humanos con el conocimiento obtenido de las investigaciones sobre los Eldara. Era un dispositivo pequeño, pero extremadamente poderoso, capaz de emitir una onda de energía que, en teoría, podía desestabilizar la forma de energía de los Eldara y hacer que sus cuerpos de energía pura colapsaran en materia física. Si funcionaba, significaría el fin de la inmortalidad Eldara y el comienzo de una nueva era en la galaxia. Sin embargo, el desarrollo del disruptor no fue sencillo. Hubo múltiples fracasos, y cada experimento fallido llevaba a Voss y su equipo más cerca del límite de sus recursos y paciencia. A pesar de los contratiempos, Voss se negó a rendirse, sabiendo que el destino de la humanidad dependía del éxito de su proyecto. Finalmente, después de meses de trabajo agotador, el disruptor estuvo listo, pero había un problema. El dispositivo solo tenía un rango limitado, lo que significaba que debía ser llevado directamente al corazón de una ciudad Eldara para ser efectivo. Esto requeriría una misión suicida, una incursión directa en territorio enemigo. Fue entonces cuando Elias Thorn, el líder de los cazadores de sombras, se ofreció como voluntario. Thorn, quien había luchado contra los Eldara en innumerables batallas, sabía que esta misión podría ser su última, pero también sabía que era la única oportunidad que tenían para derrotar a los Eldara de una vez por todas. La misión fue planeada meticulosamente.
Usando una nave furtiva equipada con tecnología de camuflaje avanzado, Thorn y un pequeño equipo de élite se infiltraron en una de las ciudades flotantes más grandes de los Eldara, conocida como Lumen Infinito. Esta ciudad era un centro de poder para los Eldara, un lugar sagrado donde se encontraban los miembros más antiguos y poderosos de su raza. El equipo de Thorn se movió con sigilo, evitando las patrullas y utilizando dispositivos de interferencia para desactivar temporalmente las defensas de la ciudad. Su objetivo era el núcleo energético de la ciudad, un vasto cristal de energía pura que servía como fuente de poder para toda la estructura. Era aquí donde el disruptor debía ser activado. Mientras se acercaban al núcleo, el equipo fue descubierto por una patrulla Eldara. Se produjo una feroz batalla en la que los cazadores de sombras demostraron una vez más por qué eran considerados los mejores guerreros de la humanidad. Aunque superados en número, utilizaron su habilidad y tecnología para mantener a raya a los Eldara, permitiendo que Thorn y Voss, quien había insistido en acompañar la misión, llegaran al núcleo. Finalmente, alcanzaron el núcleo, una vastedad de energía luminosa que irradiaba un calor intenso y una sensación de poder abrumadora. Voss comenzó a preparar el disruptor, conectándolo a la estructura del núcleo mientras Thorn vigilaba la entrada, defendiendo su posición contra los Eldara que se acercaban. En los momentos finales, cuando Voss estaba a punto de activar el disruptor, Lyrian, el Eldara que Thorn había conocido antes, apareció. Se produjo un tenso enfrentamiento verbal entre Lyrian y Thorn, en el que Lyrian intentó convencer a Thorn de que detenerse, argumentando que la destrucción de los Eldara no traería paz, sino caos a la galaxia. Nosotros hemos mantenido el orden durante milenios, dijo Lyrian. Si queremos, la galaxia se sumergirá en la anarquía. ¿Es eso lo que deseas? Pero Thorn, que había visto de primera mano el costo del dominio Eldara, no se dejó convencer. El orden que han mantenido es un orden de miedo y control. La humanidad merece decidir su propio destino, sin la sombra de una raza inmortal dictando sus vidas. Antes de que Lyrian pudiera responder, Voss activó el disruptor. Una explosión de energía atravesó el núcleo, desestabilizando la estructura de la ciudad y enviando ondas de choque a través de toda la red energética Eldara. Lyrian, incapaz de mantener su forma energética, comenzó a desvanecerse, sus gritos de advertencia y desesperación resonando mientras desaparecía. La ciudad comenzó a colapsar, y Thorn y Voss apenas tuvieron tiempo de escapar. Regresaron a la nave furtiva, pero no sin bajas. Varios miembros del equipo de élite fueron sacrificados en la batalla, dando su vida para asegurar el éxito de la misión. El disruptor de energía vital fue un éxito y el impacto en la raza Eldara fue inmediato. Las ciudades flotantes comenzaron a caer, sus núcleos de energía colapsando y devolviendo a los Eldara a una forma mortal. La guerra, que había estado en un punto muerto durante tanto tiempo, tomó un giro definitivo a favor de la humanidad. Sin su inmortalidad, los Eldara se encontraron en una posición vulnerable por primera vez en milenios. Muchos de ellos, despojados de su poder y longevidad, cayeron en la desesperación. Otros, como Celira, vieron en esto una oportunidad para un cambio real. Celira, quien había sobrevivido al colapso de su ciudad, comenzó a abogar por una paz negociada con la humanidad, reconociendo que la era de dominio Eldara había llegado a su fin. Los humanos, aunque victorianos, también pagaron un alto precio. Las bajas fueron significativas y el costo de la guerra dejó cicatrices profundas en la sociedad humana. Sin embargo, la victoria trajo consigo una nueva era de esperanza y posibilidad. Con los Eldara debilitados, la humanidad se convirtió en una de las fuerzas dominantes en la galaxia, libre para forjar su propio destino sin la influencia de una raza inmortal. Thorn, ahora considerado un héroe en toda la galaxia, rechazó cualquier intento de glorificación personal. Para él, la victoria no era una razón para celebrar, sino una oportunidad para reflexionar sobre lo que la humanidad había logrado y lo que había perdido en el proceso. Junto con Voss, continuaron trabajando en la reconstrucción de la sociedad, asegurándose de que el sacrificio de tantos no hubiera sido en vano. Los Eldara, por su parte, comenzaron un largo proceso de adaptación. Sin la inmortalidad que los había definido durante tanto tiempo, se encontraron obligados a enfrentar las mismas realidades que las razas mortales. Muchos eligieron retirarse a los rincones más lejanos de la galaxia, buscando redescubrir su lugar en un universo que ya no podían controlar.
Celira se convirtió en la líder de un nuevo movimiento Eldara, uno que buscaba coexistir con la humanidad y aprender de ellos. Comprendió que la verdadera fortaleza de los humanos no radicaba en su tecnología o su capacidad de guerra, sino en su habilidad para adaptarse, evolucionar y, sobre todo, aprender de sus errores. La guerra había terminado, pero la historia de la humanidad y los Eldara apenas comenzaba. Ambas razas, marcadas por el conflicto y el cambio, se enfrentaban a un futuro incierto, pero también lleno de posibilidades. Juntos, podrían construir un nuevo orden galáctico, uno basado no en el miedo y el control, sino en la colaboración y el respeto mutuo. Con la guerra entre los humanos y los Eldara terminada, un nuevo capítulo comenzó a escribirse en la historia de la galaxia. Ambas razas, después de enfrentarse en un conflicto que sacudió los cimientos de su existencia, ahora se veían obligadas a navegar un futuro desconocido. La humanidad había demostrado su capacidad para superar incluso los mayores desafíos, mientras que los Eldara, despojados de su inmortalidad, se encontraban en un proceso de redefinir su identidad en un universo donde ya no eran los amos absolutos. El proceso de paz no fue inmediato ni sencillo. Aunque Celira y otros Eldara reformistas estaban dispuestos a buscar una coexistencia pacífica con la humanidad, muchos en ambas razas albergaban resentimientos y desconfianza. Los Eldara habían visto cómo su dominio milenario se desmoronaba, mientras que los humanos, a pesar de su victoria, se enfrentaban a la difícil tarea de reconstruir lo que había sido destruido durante la guerra. En las primeras semanas tras el final del conflicto, se organizó un encuentro entre los líderes humanos y Eldara en la antigua ciudad flotante del Lumen Infinito, ahora una ruina en el espacio, como un símbolo de la caída de la inmortalidad. Este encuentro fue crucial, no solo para negociar los términos de la paz, sino para establecer las bases de una nueva era de cooperación entre ambas razas. El general Marcus Traynor y el Dr. Adrian Voss encabezaron la delegación humana, mientras que Celira lideró a los Eldara. La tensión era palpable cuando ambos grupos se reunieron por primera vez. Las cicatrices de la guerra estaban todavía frescas, y había mucho en juego. Nos enfrentamos a un futuro que ninguno de nosotros podría haber imaginado hace tan solo unos años, dijo Traynor al comenzar las conversaciones. Pero ahora, debemos decidir si ese futuro estará marcado por el conflicto continuo o por la colaboración. Celira, cuyo rostro mostraba las marcas del reciente colapso de su ciudad y de su propia transformación de energía pura a un ser de carne y hueso, asintió solemnemente. El cambio es algo que los Eldara siempre han temido, pero hemos aprendido, de la manera más difícil, que es inevitable. Estamos aquí para aprender, para encontrar una nueva manera de vivir, y creemos que podemos hacerlo mejor juntos. Las conversaciones fueron largas y a menudo difíciles. Los Eldara, que durante milenios habían sido la autoridad suprema en la galaxia, tuvieron que aprender a aceptar la igualdad con una raza que antes consideraban inferior. Los humanos, por su parte, se encontraron lidiando con los desafíos de ser ahora una de las potencias dominantes en la galaxia, una posición que conllevaba una gran responsabilidad. Una de las primeras decisiones tomadas fue la creación del Consejo Intergaláctico de la Nueva Era, una organización que incluiría a representantes tanto de los humanos como de los Eldara, así como de otras razas que habían sido afectadas por el conflicto. El Consejo tendría la tarea de mediar en disputas, supervisar la reconstrucción y, lo más importante, garantizar que nunca más se repitiera un conflicto de esta magnitud. Pero la paz no fue solo un asunto de política y negociaciones. En las bases de ambas civilizaciones, la gente común también tuvo que aprender a vivir con las secuelas de la guerra. Los Eldara, que ahora experimentaban la mortalidad por primera vez en milenios, enfrentaban desafíos tanto físicos como emocionales, las enfermedades, el envejecimiento y la muerte, conceptos que para ellos habían sido abstractos durante tanto tiempo, ahora eran realidades con las que debían lidiar. Celira se convirtió en una figura clave en esta transición. Usando su experiencia tanto como ser inmortal como ahora mortal, comenzó a enseñar a su gente sobre las complejidades de la vida y la muerte. En este proceso, los Eldara empezaron a comprender lo que los humanos siempre habían sabido, que la mortalidad no es solo una maldición, sino también una fuente de significado y urgencia en la vida. En la Tierra y en las colonias humanas, la reconstrucción fue rápida pero difícil. La tecnología avanzada que los humanos habían desarrollado durante la guerra
combinada con el conocimiento adquirido de los Eldara, permitió reconstruir ciudades y mejorar la infraestructura a un ritmo sin precedentes. Sin embargo, las heridas emocionales y psicológicas tardaron mucho más en sanar. El Dr. Adrian Voss, aclamado como uno de los héroes de la guerra, continuó sus investigaciones, esta vez con un enfoque en cómo la humanidad y los Eldara podían aprender unos de otros. Voss, que había pasado años intentando comprender y derrotar a los Eldara, ahora se dedicó a la tarea de unir a las dos razas. Bajo su dirección, se establecieron centros de investigación conjunta, donde científicos humanos y Eldara trabajaron codo a codo en proyectos que abarcaban desde la biotecnología hasta la exploración espacial. Estos centros se convirtieron en un símbolo de lo que podía lograrse cuando ambas razas dejaban de lado sus diferencias y se enfocaban en sus fortalezas compartidas. Elias Thorne, después de la guerra, se retiró del servicio activo. Aunque era visto como un héroe, Thorne siempre había sentido un profundo sentido de responsabilidad por las vidas que se habían perdido bajo su mando. Decidió dedicar sus años restantes a entrenar a la próxima generación de líderes humanos, enseñándoles no solo las tácticas de guerra, sino también las lecciones de liderazgo y humanidad que había aprendido a lo largo de su vida. Thorne fundó la Academia de Defensa Estelar, una institución donde jóvenes de toda la galaxia, incluidos humanos y Eldara, podían aprender a proteger sus hogares y mantener la paz. La academia se convirtió en una de las más prestigiosas de la galaxia, y bajo la tutela de Thorne, sus graduados no solo se convirtieron en guerreros excepcionales, sino también en embajadores de paz y colaboración. Mientras tanto, el Consejo Intergaláctico de la Nueva Era comenzó a tomar forma, estableciendo su sede en un planeta neutral, entre el territorio humano y Eldara. Ali, representantes de ambas razas, junto con delegados de otros mundos, se reunieron para discutir y planificar el futuro de la galaxia. Los primeros años fueron turbulentos, con muchos desacuerdos y tensiones, pero a medida que pasaba el tiempo, se fue forjando una comprensión mutua. Uno de los temas más debatidos en el Consejo fue el uso de la tecnología desarrollada durante la guerra. Algunos argumentaban que debería ser desmantelada o prohibida, temiendo que pudiera ser utilizada para iniciar nuevos conflictos. Otros, sin embargo, veían el potencial de esta tecnología para mejorar la vida en toda la galaxia. Finalmente, se llegó a un compromiso. La tecnología sería utilizada, pero bajo estrictas regulaciones y supervisión del Consejo. Se priorizarían los usos pacíficos, como la terraformación de planetas, la mejora de la salud pública y la exploración del espacio profundo. Las armas más avanzadas y peligrosas, como el disruptor de energía vital, serían desmanteladas y su conocimiento sería mantenido bajo llave para evitar que cayera en las manos equivocadas. A medida que pasaban los años, la galaxia comenzó a transformarse. Las antiguas rivalidades dieron paso a nuevas alianzas, y las cicatrices de la guerra, aunque siempre presentes, comenzaron a sanar. Los humanos y los Eldara, una vez enemigos mortales, ahora trabajaban juntos para construir un futuro mejor. Selira, quien se había convertido en una líder respetada entre su gente, continuó abogando por la cooperación y la comprensión mutua. Bajo su guía, los Eldara comenzaron a adaptarse a su nueva realidad, encontrando un nuevo propósito en la enseñanza, el arte y la ciencia. Aunque ya no eran inmortales, muchos Eldara descubrieron que la mortalidad les daba una nueva apreciación por la vida, por cada momento y cada experiencia. Por otro lado, la humanidad también cambió. La guerra contra los Eldara había enseñado a los humanos lecciones valiosas sobre la unidad, la perseverancia y la importancia de la colaboración. En lugar de volver a sus viejas costumbres de rivalidad y conflicto, los humanos comenzaron a ver el valor de trabajar juntos, no solo entre ellos, sino también con otras razas de la galaxia. Una de las historias más simbólicas de esta nueva era fue la de Lyrien. Después de la caída de su ciudad y la desintegración de su forma energética, Lyrien había sobrevivido, pero en una forma debilitada y mortal. Al principio, Lyrien estaba consumido por la desesperación y el resentimiento, viendo la pérdida de su inmortalidad como una maldición. Sin embargo, con el tiempo, y con la ayuda de Selira y otros Eldara, Lyrien comenzó a aceptar su nueva realidad. Se convirtió en uno de los principales defensores de la paz y la cooperación con la humanidad, utilizando su conocimiento y experiencia para ayudar a los Eldara a adaptarse y encontrar un nuevo propósito. Lyrien y Voss desarrollaron una relación de respeto mutuo, y juntos,
comenzaron a explorar nuevas fronteras en la ciencia y la tecnología. Lyrian, que una vez había sido un enemigo de la humanidad, ahora trabajaba para construir puentes entre las dos razas, ayudando a crear un futuro donde ambos pudieran prosperar. Uno de los proyectos más ambiciosos que lideraron fue la creación de una red de estaciones de investigación y observación en los bordes de la galaxia, diseñada para monitorear y estudiar los fenómenos cósmicos, así como para explorar más allá del límite conocido del espacio. Estas estaciones no solo fueron un testimonio del poder de la cooperación, sino también un símbolo del nuevo espíritu de exploración y descubrimiento que definía a la galaxia en esta nueva era. La nueva era trajo consigo desafíos y oportunidades sin precedentes. Aunque la paz no siempre fue fácil de mantener, el esfuerzo conjunto de los humanos, los Eldara y otras razas galácticas mostró que, incluso después de un conflicto devastador, era posible construir un futuro basado en la colaboración y el entendimiento mutuo. A medida que pasaban los siglos, la historia de la guerra entre los Eldara y los humanos se convirtió en una leyenda, una advertencia sobre los peligros del orgullo y la arrogancia, pero también un recordatorio del poder de la adaptación, el aprendizaje y la cooperación. El Consejo Intergaláctico de la Nueva Era evolucionó, convirtiéndose en una de las instituciones más respetadas de la galaxia, uniendo a razas y civilizaciones de todos los rincones del universo conocido. Los conflictos aún surgían de vez en cuando, pero con el tiempo, se resolvían a través del diálogo y la diplomacia, en lugar de la guerra. Selira, Thorn, Voss y Lyrian fueron recordados como figuras clave en este proceso, héroes que, a pesar de sus diferencias, lograron guiar a la galaxia hacia un futuro mejor. Sus nombres y logros fueron inmortalizados en la historia, no solo como líderes y guerreros, sino como visionarios que vieron más allá de los límites de su tiempo y supieron crear una nueva realidad para todos. La nueva era trajo consigo un cambio fundamental en la manera en que la galaxia se veía a sí misma. La guerra había forzado a la humanidad y a los Eldara a reconsiderar su lugar en el universo, y con la paz establecida, ambos comenzaron a mirar hacia un futuro lleno de posibilidades. La exploración y la expansión, que antes habían sido motivadas por la supervivencia y la conquista, ahora eran impulsadas por el deseo de conocimiento, colaboración y descubrimiento. A medida que la paz se consolidaba, el Consejo Intergaláctico de la Nueva Era se convirtió en el centro de la diplomacia y la cooperación galáctica. Con representantes de múltiples razas, incluyendo humanos y Eldara, el Consejo trabajaba para asegurar que las lecciones de la guerra no fueran olvidadas, y para promover una era de progreso y exploración pacífica. Uno de los proyectos más ambiciosos del Consejo fue la Iniciativa Estelar, un esfuerzo conjunto para explorar los confines más lejanos de la galaxia y más allá. Esta iniciativa no solo tenía como objetivo cartografiar territorios inexplorados, sino también descubrir nuevas formas de vida, recursos y fenómenos cósmicos. Los líderes del proyecto sabían que las fronteras de la galaxia no eran el final, sino el comienzo de algo mucho más grande. Bajo la dirección del Dr. Adrian Voss y Lyrian, la Iniciativa Estelar reunió a los mejores científicos, exploradores e ingenieros de toda la galaxia. Las estaciones de investigación en los bordes de la galaxia, que habían sido establecidas como parte del esfuerzo de colaboración posguerra, se convirtieron en los puntos de partida para estas nuevas expediciones. Las primeras naves de la iniciativa, construidas con tecnología avanzada que combinaba lo mejor de la ingeniería humana y Eldara, fueron lanzadas hacia lo desconocido. Estas naves, equipadas con sistemas de propulsión capaces de cruzar distancias intergalácticas y con la capacidad de autorrepararse, representaban la cúspide de la innovación galáctica. Con tripulaciones mixtas de humanos, Eldara y otras razas aliadas, las naves partieron con la misión de expandir los límites del conocimiento. Entre las primeras expediciones de la Iniciativa Estelar estaba la nave Aurora, comandada por la capitana Helena Thorn, hija de Elias Thorn. Helena había crecido escuchando las historias de su padre sobre la guerra y la paz, y había dedicado su vida a la exploración y el descubrimiento. Para ella, la misión de la Aurora no solo era una continuación del legado de su familia, sino también una oportunidad para forjar su propio camino en el universo. La Aurora fue asignada a explorar un sector de la galaxia que había permanecido inaccesible durante siglos debido a las anomalías gravitacionales y distorsiones espaciales que lo rodeaban. Se cree que este sector, conocido como el vacío oscuro,
Albergaba misterios que podían cambiar la comprensión de la galaxia sobre la vida y la realidad misma. El viaje al vacío oscuro no estuvo exento de desafíos. Las distorsiones espaciales hicieron que la navegación fuera peligrosa, y la tripulación de la Aurora se enfrentó a fenómenos que desafiaban las leyes conocidas de la física. Sin embargo, la experiencia y el liderazgo de Helena, combinados con la tecnología avanzada de la nave, permitieron superar estos obstáculos. Después de semanas de viaje, la Aurora finalmente llegó al corazón del vacío oscuro, un lugar donde las estrellas eran escasas y la oscuridad parecía absorber la luz misma. Allí, la tripulación descubrió algo que desafió toda expectativa: una estructura gigantesca, antigua y desconocida, que flotaba en el vacío, emanando una energía que no correspondía a ninguna fuente conocida. La estructura, bautizada como la Ciudad de las Sombras por la tripulación, era una vasta megaconstrucción, aparentemente abandonada durante milenios. Sus proporciones eran colosales, y su diseño no se parecía a nada que los humanos o los Eldara hubieran visto antes. La ciudad parecía una amalgama de tecnología y arquitectura, con torres que se alzaban hacia el vacío, pasadizos laberínticos y cámaras inmensas llenas de dispositivos que emitían una energía misteriosa. Al explorar la Ciudad de las Sombras, Helena y su equipo encontraron restos de una civilización antigua, mucho más antigua que los Eldara. Los artefactos y símbolos indicaban que esta civilización había alcanzado un nivel de tecnología y conocimiento que superaba incluso el de los Eldara en su apogeo. Sin embargo, algo había sucedido, algo que había llevado a su desaparición. El descubrimiento más desconcertante fue una sala central, en el corazón de la ciudad, que contenía un dispositivo masivo, similar en apariencia a un núcleo de energía, pero con una complejidad que desafiaba la comprensión. Los análisis iniciales del dispositivo sugirieron que era capaz de manipular el tiempo y el espacio de una manera que iba más allá de cualquier cosa que la humanidad o los Eldara hubieran imaginado. El Dr. Voss, al ser informado del descubrimiento, se unió a la expedición en la Aurora, ansioso por estudiar el dispositivo. A medida que avanzaba su investigación, Voss comenzó a teorizar que el dispositivo no solo era una fuente de energía, sino también un portal, una puerta a otras dimensiones o universos. Este descubrimiento tenía el potencial de cambiar no solo la galaxia, sino la misma naturaleza de la realidad. Mientras tanto, en el Consejo Intergaláctico, la noticia del descubrimiento en el vacío oscuro provocó una mezcla de emoción y preocupación. Por un lado, la posibilidad de acceder a nuevas dimensiones y conocimientos era emocionante, pero por otro, el poder del dispositivo también era aterrador. Si caía en las manos equivocadas, podría desatar un caos inimaginable. Lyrian, que había seguido de cerca el progreso de la iniciativa estelar, se unió a Voss en la Ciudad de las Sombras, preocupado por las implicaciones del dispositivo. A medida que trabajaban juntos, comenzaron a entender que el dispositivo había sido utilizado por la antigua civilización para explorar otros universos, pero que también había sido responsable de su desaparición. Algo había salido terriblemente mal. El dispositivo, aunque increíblemente poderoso, era inestable. Su capacidad para manipular el tiempo y el espacio era tan grande que incluso un pequeño error en su operación podría causar una catástrofe a escala cósmica. Voss y Lyrian se dieron cuenta de que debían desactivar el dispositivo antes de que causara un daño irreparable. Sin embargo, desactivar el dispositivo no sería una tarea fácil. La estructura misma de la Ciudad de las Sombras estaba diseñada para proteger el dispositivo, y cualquier intento de manipularlo podría desencadenar una reacción en cadena. Además, había otro problema: la presencia de un grupo de mercenarios, atraídos por la leyenda de la Ciudad de las Sombras, que había seguido a la Aurora hasta el vacío oscuro con la intención de apoderarse del dispositivo para sus propios fines. Estos mercenarios, liderados por un hombre llamado Kel, eran conocidos por su brutalidad y falta de escrúpulos. Al enterarse del poder del dispositivo, Kel decidió que sería la clave para su dominación personal, y no dudó en atacar a la Aurora para obtenerlo. La situación se volvió crítica cuando los mercenarios lograron infiltrarse en la ciudad y comenzaron a luchar por el control del dispositivo. En medio del caos, Helena Thorne, Voss y Lyrian tuvieron que unir fuerzas para repeler a los invasores y evitar que el dispositivo cayera en manos de Kel. La batalla en la Ciudad de las Sombras fue intensa. Las antiguas estructuras de la ciudad resonaban con los ecos de los disparos y explosiones,
Mientras los mercenarios y la tripulación de la Aurora se enfrentaban en los oscuros pasillos y cavernas de la ciudad, la gravedad inestable y las distorsiones espaciales añadían un peligro adicional, haciendo que cada paso fuera una lucha por la supervivencia. Helena, demostrando la misma determinación y habilidad que su padre, lideró a su equipo con valentía, utilizando su conocimiento de la ciudad para ganar ventaja sobre los mercenarios. Mientras tanto, Vos y Lyrien, trabajando juntos en el núcleo del dispositivo, buscaban desesperadamente una manera de desactivarlo antes de que fuera demasiado tarde. Finalmente, en el clímax de la batalla, Helena se enfrentó a Kel en la cámara del dispositivo. En una lucha feroz, logró derrotarlo, pero no antes de que Kel, en un último acto de desesperación, activara accidentalmente el dispositivo. La ciudad comenzó a temblar, y las distorsiones espaciales se intensificaron, amenazando con desintegrar toda la estructura. Con el tiempo agotándose, Vos y Lyrien hicieron un último esfuerzo para neutralizar el dispositivo. Utilizando el conocimiento que habían adquirido de la tecnología Eldara y de la antigua civilización, lograron estabilizar temporalmente el núcleo. Sin embargo, se dieron cuenta de que la única manera de evitar una catástrofe era desactivar permanentemente el dispositivo. Pero esto requeriría un sacrificio. Lyrien, consciente de la importancia de proteger la galaxia, se ofreció como voluntario para permanecer en la ciudad y desactivar el dispositivo desde dentro, sabiendo que no sobreviviría al proceso. Aunque Vos y Helena intentaron convencerlo de que debía haber otra manera, Lyrien se mantuvo firme en su decisión. Durante demasiado tiempo, los Eldara hemos vivido con la ilusión de la inmortalidad, dijo Lyrien en sus últimas palabras. Pero ahora entiendo que el verdadero valor de la vida reside en las elecciones que hacemos y en los sacrificios que estamos dispuestos a realizar. Con gran pesar, Vos y Helena se despidieron de Lyrien y evacuaron la ciudad con la tripulación de la Aurora. Desde una distancia segura, observaron cómo la ciudad de las sombras colapsaba sobre sí misma, envuelta en una explosión de energía que iluminó el vacío oscuro, antes de desvanecerse en la oscuridad. El sacrificio de Lyrien aseguró que el dispositivo no cayera en manos equivocadas y la galaxia fue salvada de una posible destrucción. La misión, aunque costosa, fue vista como un éxito y la Aurora regresó al Consejo Intergaláctico con la noticia del descubrimiento y la advertencia de lo que habían encontrado en el vacío oscuro. El sacrificio de Lyrien fue honrado tanto por humanos como por Eldara, y su nombre se convirtió en un símbolo de la nueva era de colaboración y sacrificio compartido entre las dos razas. La ciudad de las sombras y su misterioso dispositivo fueron recordados como un recordatorio del poder y el peligro del conocimiento, y la importancia de utilizar ese poder con sabiduría y responsabilidad. La iniciativa estelar continuó, explorando nuevas fronteras y descubriendo maravillas y peligros a lo largo de la galaxia. La Aurora, bajo el mando de Helena Thorne, se convirtió en una leyenda en sí misma, con su tripulación enfrentando desafíos cada vez mayores en su búsqueda de conocimiento y paz. El Consejo Intergaláctico, fortalecido por estos eventos, continuó su trabajo para mantener la paz y guiar a la galaxia hacia un futuro en el que todas las razas pudieran prosperar juntas. Aunque el camino no siempre fue fácil, la voluntad de aprender de los errores del pasado y de trabajar juntos para enfrentar los desafíos del futuro aseguró que la nueva era sería recordada como un tiempo de progreso, descubrimiento y esperanza. Y así, la historia de la humanidad y los Eldara, una historia de guerra, sacrificio y redención continuó, con nuevos capítulos escritos cada día. La galaxia, vastamente infinita, seguía siendo un lugar de misterio y maravilla, y mientras hubiera exploradores valientes como Helena Thorne, científicos visionarios como Adrian Voss, y líderes sabios como Celira, siempre habría esperanza para un futuro mejor. Fin.